Ok, esta vez no voy a usar presentación. Me gustaría que por favor abrieras tu Biblia. Si no tienes Biblia, siéntate al lado de un cristiano que generalmente anda con Biblia. ¿Ah? Okay. Bueno, abra su Biblia o enciéndala, porque hoy día también todo es digital, entonces hay que encenderla. Yo aquí ando con mi Biblia también que la enciendo. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 5, versos 6 al 17. Y vamos a hablar sobre la centralidad de Cristo también en la misión del joven, la misión que tenemos en el mundo. Porque Dios nos puso con una misión aquí en la vida. Entonces, 2 Corintios, capítulo 5, versos 6 hasta el 17 vamos a leer. Dice así, en el nombre de Jesús. Pablo hablando, ¿cierto? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Todos los que estamos aquí sabemos muy bien, que más allá de nosotros, más allá de este lugar, afuera, hay un mundo que necesita oír el Evangelio. Tú y yo lo sabemos muy claro, que saliendo de estas puertas, fuera de nuestra realidad hoy día, hay un mundo que necesita urgente escuchar el Evangelio. Hay millones de personas que necesitan escuchar el mensaje de la salvación, muchos. Por lo tanto, se necesitan millones de discípulos a lo largo del mundo que prediquen la palabra. Y esto es muy importante. Jesús lo dijo, Jesús lo reconoció. El propio Señor aquí en el mundo habló claro de eso. En Mateo 9, 37, 38, Él dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos entonces, hermanos, como introducción de este tema, claramente muchos discípulos que hagan discípulos. Nosotros en la iglesia, allá en Santiago, cada domingo, hermanos, pero cada domingo que oramos en la mañana temprano y después, justo antes de cada predicación, oramos para que el Señor envíe obreros a la mies. Y que el Señor envíe hombres llamados al ministerio a tiempo completo. Que Dios despierte los corazones de hombres valientes que quieran entregar sus vidas para predicar la palabra y pastorear la iglesia de Cristo. Gracias a Dios eso está dando resultado. Porque si no hay hombres y mujeres que quieren entregar sus vidas, ¿qué dice el Señor? Ruega para que el Señor envíe obreros a la mies. Pero ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo?
Hay un libro de dos autores que se llama Colin Marshall y Tony Payne, que se llama El Proyecto de la Viña, moldeando la cultura de su ministerio en torno a la formación de discípulos. Y él dice, que tomé una frase de este libro que me gustó mucho, dice: un discípulo es un pecador perdonado que está aprendiendo a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué es un discípulo? Un pecador perdonado como yo, que está aprendiendo a Cristo mientras me arrepiento de mis pecados y creo en la gracia de la salvación y la redención de Cristo en mi vida. Eso es un discípulo. Un discípulo no es un hombre perfecto. Un discípulo no es una persona que no peca. Un discípulo es alguien que reconoce sus pecados, pero se aferra a Cristo para que Él lo transforme mientras se arrepiente de sus pecados y cree en la palabra. Eso es ser discípulo. No es alguien que aprende de Jesús. No es alguien solo que lee de Jesús, sino es alguien que quiere ser como Jesús, que aprende a Cristo, no que aprende solo de Cristo. Alguien que quiere ser como Cristo y que ese aprendizaje le transforme. No solo le llene en su cabeza de conocimiento, sino que sea reflejado en su vida, en su comportamiento, en su carácter, en sus prioridades, en sus metas, en todo lo que es. Entonces ahí viene una buena pregunta y al mismo tiempo es un desafío para las iglesias. ¿Cómo es que se hacen los discípulos? Porque los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Nadie nació y salió del vientre y dijo: ¡ah, soy discípulo! No. Los discípulos se van construyendo a través de la vida. Se forman, se crían, si usamos el lenguaje paternal. ¿Cómo es que se hacen los discípulos? Este mismo autor, en este libro, él dice: los discípulos se hacen mediante la proclamación perseverante de la palabra de Dios por parte del pueblo de Dios en oración dependiente del Espíritu de Dios. Miren, la Trinidad obrando en la vida de alguien. Un discípulo se hace mediante proclamar perseverantemente cada día enseñando la palabra de Dios por parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es quien forma a los discípulos. No viene un ángel a formar discípulos. Viene la iglesia, es la que forma a sus discípulos. En oración, dependientes del Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces, un discípulo requiere claramente conocimiento para formar uno, pero también persistencia, permanencia. Los que somos padres y hemos criado hijos y ya son más grandes, mi hijo tiene 19, está en la universidad, algún día se tendrá que ir de la casa, digo yo, se va a casar. Como todos los que estamos aquí alguna vez dejamos nuestras casas. Pero ¿saben qué? Quienes somos padres y hemos criado durante muchos años en nuestra vida, sabemos que el aprendizaje, la formación de un niño para llevarlo a ser un hombre maduro es una pega enorme, un trabajo continuo, constante, de muchos años, de enseñar, de modelar, de reprender, de exhortar, de animar, con mucha pasión. Si en lo humano se hace así, en lo espiritual, como discípulos de Cristo, también se hace así, con mucha persistencia. ¿Qué es lo que vemos en este texto que acabamos de leer? Volviendo a la Escritura. Vemos a un hombre llamado por Dios al apostolado, dedicando su vida a formar a otros. La vida del apóstol Pablo fue una vida de sembrar su vida, su conocimiento y su pasión en la vida de otros. Él llamó a Tito y a Timoteo hijos míos, y no lo eran en carne, pero los vio como sus hijos, porque Él los vio y los amó tanto, dedicó tanto de sus vidas para amarlos a ellos y formarlos para el pastorado, que Él los veía como hijos. Este texto en 2 Corintios muestra el tipo de discípulo que era el propio apóstol Pablo. Con un corazón misionero, era un hombre de misión. Él vivió formando discípulos y plantando iglesias. ¿Sabían ustedes que la primera iglesia que se plantó en Europa, fuera de Israel, cuando la iglesia empieza a expandirse, fue la iglesia de Filipenses?
Pablo era un hombre que quería predicar el evangelio porque Dios lo llamó a predicar a los gentiles. Pablo salió de Israel a predicar al norte y dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, que Pablo quería ir hacia Asia a predicar. Él dijo, voy a ir a predicar al mundo, y se fue hacia Asia. Y dice la Escritura en Hechos 16 que el Espíritu de Dios no le permitió ir hacia Asia, sino que quería que fuera hacia Europa. Pero Pablo, dice el texto ahí, que insistió y comenzó a viajar otra vez hacia Asia. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo le impidió ir hacia Asia, porque Dios quería que fuera hacia Macedonia, que es donde está la iglesia de Filipenses. Y él plantó la primera iglesia en Europa. ¿Por qué? Porque Dios quería que el evangelio se extendiera a Europa. Lo vemos hasta hoy día. ¿Saben por qué tenemos cristianismo aquí en Vilcún? Porque Pablo obedeció la voz del Espíritu Santo que lo guió a plantar la primera iglesia a Europa. De ahí se plantó todo el cristianismo en Europa. De Inglaterra salieron los misioneros a Norteamérica. De Norteamérica bajaron a Centroamérica y de Centroamérica a Sudamérica. Porque hubo un hombre que obedeció la voz de Dios. Tú y yo estamos sentados aquí en una iglesia. Dios necesita personas, busca personas que entreguen su vida por el evangelio, que entreguen su vida para Cristo. No tiendas a pensar de que Dios va a enviar ángeles a predicar al mundo. Dios llama a su iglesia a predicar. Personas como tú y como yo que entregan su vida para Cristo. Y este párrafo de la carta a los Corintios nos revela el corazón de un discípulo que hace discípulos. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Pablo para ser intencional en formar a Cristo en el corazón de las personas? ¿Cuáles fueron las motivaciones de Pablo para ser intencional en forjarse él como discípulos y forjar discípulos de Cristo? Veamos por favor, verso 9. Lo primero que vemos ahí en el verso 9 es ser agradable a Dios, serle agradable a Él, a Dios. Lo dice el texto, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle a Dios, está hablando de Dios, serle agradables. Hermanos, el apóstol Pablo lo entendió claro, el valor de la obra de Cristo. Lo entendió cuál es valioso es que las vidas sean salvadas y restauradas. Ese entendimiento movió al apóstol Pablo y su corazón a la manera en la cual él desarrolló su ministerio. ¿Por qué Pablo fue intencional? ¿Por qué Pablo puso toda su vida en esto? Porque entendió que esto es valioso. Aquellos que trabajan y tienen hijos y se sacan la mugre por sostener sus familias, y algunos padres soportan maltrato en sus trabajos, a algunos padres les cuesta mucho traer dinero a las casas y se sacan la mugre por traer comida a su hogar. Pero ¿saben por qué lo hacen? ¿Por qué se sacrifican? Porque eso vale la pena. Cuando ven a sus familias sustentadas, ese padre sabe que ese sacrificio vale la pena. Cuando su hijo puede tener algo para comer, ese padre sabe que eso vale la pena. Hermanos, cuando tú y yo entendamos que una vida rescatada del infierno vale la pena, tú vas a dar la vida por Cristo. Tú vas a dar la vida por Cristo. Pablo no buscaba agradar a la gente. Él no quería ser famoso. Él no quería que lo tuvieran o dijeran, adelante apóstol, pase siervo de Dios. No estaba ni ahí con el protocolo. No le interesaba agradar a la gente. ¿Qué dice él? Él mismo lo dice, yo quiero serle agradable a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Él no buscaba agradar a los hombres. Él no buscaba agradar a los líderes de su denominación. No le interesaba agradar a los líderes de la denominación. No estaba ni ahí. No buscaba promocionar el ministerio, su ministerio, ser famoso. Es como hoy día ser famoso y andar en los 10 topics de las redes sociales. No estaba ni ahí con eso. Él es intencional. ¿Saben por qué él es intencional? Porque él quiere agradar al Señor, que envió a Cristo a morir por sus pecados. Es una cosa entre él y Dios. Y tú, joven, tienes el desafío de responder. ¿Qué es lo que te mueve hoy en la vida? Aunque él no está presente en el Señor, dice el texto, porque él no está viendo al Señor cara a cara, ¿cierto?
aunque no lo ve físicamente, Pablo sabe clarito que Dios lo está observando. Él sabe que hay un Dios que lo está mirando, como te está mirando a ti cada día y a mí. Y Él sabe lo que estás invirtiendo tu vida. Lo sabe muy bien. Pero ¿por qué también entonces Pablo es intencional? Además de ser agradable a Dios. El verso 10 nos muestra, porque Pablo tenía claro que daremos cuenta delante del tribunal de los cielos. Algunos piensan que se salvaron del tribunal, claro, del juicio final. Pero vas a tener que rendir cuenta delante de toda la creación que hiciste con tu vida. Es más, acuérdate que la Escritura dice que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que dijimos en la vida. Hay algunos que van a pasar la eternidad dando explicaciones por todo lo que hablan, las tonteras que hablamos de repente. El verso 10 dice, porque es necesario, léanlo su Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de aquí todavía están en el cuerpo? Espero que sí. ¿O son Walking Dead? O sea, quien está en el cuerpo tiene que tener claro que todo lo que has hecho mientras estuviste en tu cuerpo, vas a tener que dar cuenta delante del tribunal de Cristo. O sea, Pablo tenía tan claro eso. Primero, quiere agradar a Dios. Segundo, yo voy a rendir cuentas de mi vida. Y yo no quiero que me digan siervo infiel, sino que me digan siervo fiel. Pablo entendió que aunque él es cristiano y su salvación no depende de cuánto hace, llegará el día donde tendrá que rendir cuentas por toda y cada una de las cosas que él debió hacer y no hizo. Anticipándose ese día, él se propone hacer lo que Dios pide hacer. Eso es comprensión del Evangelio. Eso es comprensión de para qué nos salvó Cristo. ¿Sabía usted que hay un error tan grande en el cristianismo que la gente cree que Cristo vino a salvarnos solamente? No, eso no es lo que enseña la Biblia. La salvación no es la meta de Dios. La salvación es el medio para ser el Señor de nuestras vidas. Cristo vino a ser el Señor, tanto de los que están vivos como de los que están muertos. Y para ser tu Señor, tenía que salvarte. Si no te salva, no puede ser tu Señor. Porque al salvarte, al darte nueva vida, Él puso su Espíritu en ti para gobernar tu corazón. La salvación no es la meta de Dios. La salvación es el medio. Por lo tanto, y es lógico, porque si la meta de Dios fuera salvarnos, te salva, te mata y te lleva. ¿Cierto? Si la meta de Dios fuera salvarnos, te salva, recibí a Cristo, hoy día nací de nuevo, y te mueres. Chao, ya fuiste salvado. No, la meta de Dios no es la salvación, es el medio. La meta es ser el Señor de tu vida y ser un reflejo de Cristo en este mundo, un misionero de Dios en el mundo, sal y luz de la tierra. Por eso Pablo sabe muy bien que él debe ser un buen mayordomo de su vida, de lo que Dios le ha dado, dones, talentos, habilidades, oportunidades que Dios te da. ¿Sabías tú que tú vives en un barrio donde yo no vivo? Wow, pastor, qué brillante su conclusión. ¿Y sabes por qué tú vives en ese lugar? Porque tú tienes que predicar en ese lugar, porque yo no voy a ir a ese lugar. Dios me puso en mi barrio para predicar en mi barrio. Dios te abrió una oportunidad de la cual vas a rendir cuentas. Si le hablaste a tus vecinos, le hablaste a tus compañeros de curso, le hablaste a las universidades, de repente uno dice, oh, gracias a Dios porque me diste la oportunidad de estudiar en la universidad. Si Dios te abrió esa oportunidad no solo para que estudies, porque Dios quiere que ahí en ese lugar tú hables de Cristo. Te abrió una oportunidad para mostrarle a Él, a Cristo. Entonces, nos damos cuenta cómo Pablo tenía una intensidad en su corazón tan grande por el Evangelio, de predicar, de mostrar. Él deseaba ambicionar, como dice, agradar a Dios, ambicionaba agradar a Dios, pero también sabe que hay un juez universal sobre el cual vamos a rendir cuentas, hermanos.
Él lo tiene claro. Por eso Él no quería ser negligente, sino diligente. Él no quería perder el tiempo, sino aprovechar bien cada minuto que Dios le daba, predicando la palabra. Entonces, cuando consideramos que está todo hecho, claramente no nos movemos. Pero cuando nos damos cuenta que hay mucho trabajo por hacer, nos movemos. ¿Qué más entonces? Agradar a Dios, la convicción de que vamos a rendir cuentas. Pero ¿qué más nos dice el texto? Verso 11, el temor del Señor. En Pablo había temor de Dios, cosas que a veces se ha perdido en la iglesia. Temor de Dios. Verso 11, me acompañan, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo, hermanos y hermanas, se dedicaba a persuadir a la gente. ¿Usted sabe lo que es persuadir? No es simplemente alguien, oye, te quiero hablar de algo, de Cristo. No, no me interesa. Allá. No, eso no es persuadir. Con eso no persuade a nadie. Aquel que tiene claro quién es Cristo se prepara para persuadir a la gente, para convencer a la gente. Aunque tú no convences al final a nadie, sino que el Espíritu Santo. Pero tú haces todo lo posible como si dependiera de ti, que la gente conozca al Señor. Él lo hacía. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Él no veía a un Dios como su pana, ¿no? Como su amigo. Él ve al Dios de los cielos, al que hizo el cielo y la tierra, al que nos dio vida y sustenta todas las cosas con su palabra, al que es todopoderoso y digno de alabanza. A ese Dios Pablo conocía y le temía. ¿Sabe por qué muchos no le temen? No temen a Dios. Es porque no tienen encuentros con Él. En Isaías capítulo 6 hay un encuentro del profeta. El profeta Isaías estaba muy bien y tiene una visión. Dios se le aparece, Jehová de los ejércitos. Y dice ahí que la gloria de Dios se manifestó en el templo y los quiciales, las bisagras de las puertas rechinaban por la presencia de Dios. Y esa gloria de santidad, y de hecho él dice, mis ojos han visto al Dios santo, santo, santo. ¿Por qué repite 3 veces? ¿Saben ustedes por qué se repite en el Antiguo Testamento 3 veces las cosas? Porque en el hebreo no existen las palabras de maximización. Es como, Dios es súper santo. No existe eso en el hebreo, sino que se repite 3 veces para maximizar una idea. Cuando en el Antiguo Testamento se dice santo, 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 es como decir recontra santo. Pero ¿saben lo que le pasó a ese hombre? Cuando Dios se le aparece, él vio su pecado y tuvo temor. Dijo, soy muerto, estoy frito, diríamos en buen chileno, ¿no? En buen chileno diríamos, te cociste, ¿cierto? Te cocinaste. Él se vio perdido en ese minuto y dijo, yo soy hombre inmundo, de labios inmundos. Y todo el pueblo miró para el lado y dijo, y todos somos pecadores, aquí nos morimos. ¿Y saben por qué Dios se le apareció así a Isaías? ¿Se le manifestó de esa manera? Porque después Isaías iba a tener que predicarle a un pueblo que no lo iba a querer escuchar, que lo iba a rechazar. Entonces cuando alguien va a predicar y te rechazan, le tiene miedo. Imagínense su posición, que te digan, cállate loco, charlatán. Si tú le tienes temor a la gente, te vas a ir y no vas a predicar más. Dios preparó a Isaías para que le temiera más a él que a los hombres. Quien teme a Dios no le teme a los hombres. Quien teme a Dios no le teme a los hombres. Dios preparó a Isaías. Pablo, ¿cuál fue su primer encuentro con el Señor? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo fue la primera vez que Pablo se encontró con el Señor? ¿Dónde iba? ¿Camino a qué? A Damasco. ¿Y quién recuerda la narrativa? ¿Qué es lo que le pasó al apóstol? Cayó al suelo. No se atrevió a decir ni pío. Lo único que logró decir, ¿quién eres? Y dime qué tengo que hacer.
Dime qué quieres que haga. No me importa. Dime qué hago, yo lo hago. ¿Por qué hizo eso Pablo? Porque tuvo un encuentro con el Dios Santo, con Cristo el Señor. Aquellos que tienen un encuentro real con Cristo, no solo de la boca hacia afuera, van a servir a Cristo, van a proclamar a Cristo en todo lugar. Pablo lo tenía claro. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuado a los hombres. Hoy, si tú no te conviertes, si tú no llegas a Cristo, si tú no te arrepientes de tus pecados, te vas a encontrar con el Dios Santo un día. Aunque no me lo creas, ven a Cristo. Porque ante la majestad de Dios y su poder y su gloria, hermano, quien se encuentra con Dios no queda inmóvil. No se va a quedar inmóvil. No se va. ¿Ustedes conocen estos dichos? Si me acusa usted de vulgar, está bien, a veces lo soy. Quien tiene un encuentro real con Cristo no se le aconchan los meados, como dicen por ahí. Ante la majestad de Dios, ante la majestad de su poder y de su gloria, nadie queda impávido. ¿Saben por qué? Porque no se puede quedar impávido. Alguien que de verdad tiene un encuentro con el Señor no se va a quedar tranquilo. Va a predicar a Cristo. Ante la reverencia de su belleza, ante la reverencia de su majestad y de su gloria, sabiduría y poder, vamos a ser movidos a predicar el Evangelio. Le decía recién a un hermano ahí mientras conversábamos, yo no puedo creer que Dios ya no haya puesto en la iglesia 100 los pastores que vienen, los que tienen que entregar su vida y servir a Dios como pastores. Yo no creo, porque Dios da lo necesario para que su iglesia crezca y Dios llama a pastores. La pregunta parece que esos pastores todavía andan con el síndrome de los labios separados. ¿Saben cuál es ese? La boca abierta. Y no quieren reconocer el llamado que Dios les ha hecho. Entonces el apóstol Pablo quiere agradar a Dios. El apóstol Pablo quiere ser, por supuesto, un hombre que teme a Dios. El apóstol Pablo sabe que va a dar cuenta frente al tribunal, pero también, como dice el verso 14, el apóstol Pablo tiene algo que le aprieta el corazón, que es el amor de Cristo que lo constriñe. Verso 14, ¿qué dice? Lo lee conmigo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Que el amor de Cristo lo dejó entre la espada y la pared. El amor de Cristo lo puso en una posición de entredicho. El amor de Cristo, ¿sabe lo que significa constriñe? ¿Saben lo que pasa cuando una persona se rompe un brazo y tiene sangre que le está saliendo, no lo pueden parar? ¿Qué es lo que se hace? Un torniquete, ¿cierto? Se constriñen las venas, se apretan las venas para que el flujo deje de pasar. Lo que Pablo aquí está diciendo es que el amor de Cristo le aprieta el corazón. Le aprieta el corazón, no lo deja tranquilo. El amor de Cristo le muestra que Él no tiene ninguna opción para quedarse sentado y no servir a Cristo. Eso es lo que hace. Porque Él se pone a pensar en quién es Jesús. Se pone a pensar a lo que Cristo vino. Dijo, yo no puedo estar sentado aquí. No puedo estar sentado aquí calentando sillas todos los domingos. Ese amor es tan grande. Él conoce tanto a Cristo, sabe. ¿Sabías tú quién era el apóstol Pablo? Era aquel que quería defender la religión de sus padres. Ese hombre se dedicó a perseguir a la iglesia. Ese hombre se dedicó a sacar hombres, mujeres y niños de sus casas, a apalearlos, que los metieran presos y que los mataran. Ese era Pablo. El apóstol Pablo estuvo presente en el asesinato a piedrazos que le hicieron a Esteban. Él asintió. Él dijo, mátenlo. Ese era Pablo. Un asesino religioso. Pero cuando se encontró con Cristo, supo
y se sintió perdonado por Cristo. Ese amor sobre su vida para él fue tan grande, tan misericordioso, que él dijo: yo no puedo vivir encerrado en una iglesia, yo voy a entregar mi vida por él. Ese amor de Cristo es el combustible principal para ser discípulos. Aquel que no ama a Cristo no va a amar a los discípulos, no va a amar a la gente, porque no va a poder, aquel que no ama a Dios no ama al prójimo. El problema de muchos cristianos que realmente hoy día no aman a Dios, solamente quieren lo que Dios les puede dar, pero no lo aman. No han vivido el real perdón por sus pecados. Pablo fue movido porque se dio cuenta profundamente que el Rey de Gloria, lleno de santidad, perfecto en gloria, vino a este mundo a vivir como nosotros, a entregarse hasta la muerte y morir por nosotros, hermano. Pablo se dio cuenta que no tenía que venir y vino por él. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta que aquel Dios vino a este mundo por ti y por mí. La pregunta es si eso te constriñe el corazón. La pregunta es si tienes un corazón de carne o tienes un corazón de piedra. A lo mejor necesitas nacer de nuevo, porque a lo mejor estás en las iglesias y ni siquiera conoces a Cristo. A lo mejor estás dentro de la iglesia y nunca has nacido de nuevo, porque ir a la iglesia no significa que naciste de nuevo. Y a lo mejor necesitas arrepentirte hoy de tus pecados, hoy, y creer en Cristo para salvación. Porque cuando Cristo de verdad llega a la vida de alguien, la vida nunca más es igual. Pablo experimentó el amor de Cristo al ver a ese Señor de gloria encarnarse. Nosotros siempre, cuando pensamos en la obra de Cristo, pensamos en el Señor crucificado en la cruz, ¿cierto? Lo pensamos ahí, claro, ¡ay, pobre! Y lloramos, ¿no? Fuimos a ver la pasión de Cristo. Hermano, yo parecía monito japonés. Me saltaban las lágrimas así cuando vi esa película. Claro, y así es. La pasión de Cristo es tremenda. Pero no siempre nos damos cuenta que no solo eso fue la humillación de Él. Solo hecho de encarnarse y hacerse hombre fue la humillación más grande. Hermano, nosotros a veces nos sentimos ofendidos porque nos mandan a limpiar los baños. Él era Dios y vino a encerrarse en un cuerpo como el nuestro. ¡Qué humillación! Y dice la Escritura en el Filipenses 2: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre. ¡Qué humillación! Más grande para el Dios eterno venir a encerrarse en un cuerpo de hombre, pasar frío, cansarse, tener sueños, más aún, no tenía dónde reposar la cabeza, no tenía un lugar donde vivir, el Dios de los cielos. Y nosotros a veces nos ofendemos porque nos mandan a hacer algo. Anda, ordena tu pieza y ¿qué te crees? Pablo se dio cuenta quién es Cristo, que es el Dios del cielo, que vino a morir por mí, por ti. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Es importante que reflexiones en esto, porque si no reflexionas en esto, jamás vas a cumplir la intencionalidad que se requiere para ser discípulos de Cristo. Si apreciáramos con mayor intensidad el amor de Cristo por nosotros, para nosotros, hermanos, tendríamos muchos más discípulos haciendo discípulos. Muchos más. Eso repercutiría en muchas cosas, que tendríamos mejores esposos, porque un mejor discípulo va a ser un mejor esposo. Tendríamos mejores esposas. Aló, también, mujeres, esto también es para ustedes. También necesitan santificarse, no solo los hombres. Tendríamos mejores padres. Tendríamos mejores trabajadores. Tendríamos mejores empresarios. Tendríamos mejores pastores. Tendríamos mejores plantadores de iglesias. Tendríamos mejores ciudadanos. Tendríamos mejores hijos, si nos dedicáramos a ser discípulos. A los que son padres les digo: ¿tú crees que cuando vayas al cielo Dios te va a preguntar ¿y qué estudió tu hijo? ¿Tú crees que Dios te va a preguntar si estudió algo?
está ni ahí con eso. ¿Sabes qué te va a preguntar Dios? Si hiciste de tu hijo un discípulo. No si fue un gran profesional. Aunque Dios quiere que sean profesionales, ¿no? Porque podemos usar eso para su gloria. Pero no necesitamos más profesionales cristianos. Necesitamos más cristianos profesionales. Claramente, nosotros siendo mejores discípulos, hermanos queridos, jóvenes de Dios, podremos persuadir a otros también de ser discípulos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué está pasando hoy día en nuestra cultura? La encuesta Adimark, ¿que lo ubican ustedes, Adimark? Hubo una encuesta en el 2010 y otra después del 2014. Y una de las preguntas de la encuesta Adimark es la confiabilidad de la iglesia. Si la gente le preguntaban si la iglesia es confiable. La confiabilidad entre el 2010 y el 2014, la iglesia católica cayó de un 27, creo, a un 23 por ahí, 22, 23. Pero la confiabilidad de la iglesia evangélica cayó de un 23 a un 19. De cada 100 personas que tú le preguntas si la iglesia evangélica tiene confiabilidad, es confiable con lo que dicen, de 100, solo 19 dicen sí, son confiables. 81 dicen no, estos son unos chantas. ¿Por qué cayó en 4 años, 4 puntos la confiabilidad de la iglesia? Porque las iglesias están llenas de cristinos, no cristianos. No hay discípulos en las iglesias que reflejen a Cristo. Por eso la gente allá afuera ya está cansada de los discursos. Ya no quiere discursos. No quiere que le digamos, hoy nos paremos en la esquina a predicar. La gente ya no cree en los discursos. ¿Saben por qué pasó eso? Por el testimonio que ha dado la iglesia. Porque en realidad lo que faltan son discípulos de Cristo. Personas que se parezcan. ¿Sabe que la Biblia en el libro de los Hechos nos muestra cuándo a los creyentes se les llamó cristianos? ¿Saben cuándo se les llamó cristianos? La Biblia dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Fíjense, a los discípulos se les puso nombre de cristianos. Quiere decir que a los que se parecían a Cristo y vivían como Cristo se les llamó cristianos. Hoy día cualquiera dice que es cristiano. ¿Quieres tú? No, yo soy cristiano. No, espérate. Déjame ver si eres un discípulo. Y de ahí cuélgate el nombre de cristiano. El problema es que muchos se dicen cristianos y por eso la gente ya no confía en el testimonio público, ni el mensaje que damos como iglesia del Señor en el mundo. Entonces el apóstol Pablo, hermano, lo que él tenía aquí es claramente una convicción tan clara de lo importante que es ser discípulo de Cristo. Y yo te pregunto, ¿por qué no dedicar tu vida por completo a Jesús? ¿Por qué no dedicar tu vida a tiempo completo? ¿O tú crees que esto no es llamado para ti? ¿Por qué no, hermanos? Piénsalo, medítalo. Vas a tener que dar cuenta delante del Señor si Dios te está llamando y te está resistiendo. Pero también el apóstol Pablo, además de esto, del amor que le constreñía, él era un hombre agradecido. Agradecido. Miren el verso 15. Y por todos murió. El apóstol se da cuenta, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A veces las personas tienden a pensar que la vida cristiana es escuchar un mensaje el domingo, ir al culto, ¿cierto? Creer, pero que luego podemos seguir viviendo nuestras vidas en paralelo. O sea, yo soy cristiano en el culto y después soy una persona normal en el mundo. Y esas personas creen y caminan por el mundo, van a las iglesias los domingos, van al trabajo, y ellos creen que están escritos su nombre en el libro de la vida. Y viven tranquilos. Pero son Walking Dead. Están muertos, caminando. Porque las evidencias de la salvación, según las Escrituras, son claras. No podemos tener 100% certeza de quién es salvo,
pero hay frutos. Si quieren saber cuáles son los frutos de un salvo, lean la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, el apóstol la escribió por ahí por el año 100 después de Cristo. Ya habían pasado aproximadamente 60, 65 años de que Cristo había muerto. Después de 60 años de la iglesia desarrollándose, ya habían problemas dentro de la iglesia, y los problemas eran entre toda la gente que viene aquí. ¿Quién es realmente salvo y quién no? Entonces Juan escribe la carta para ayudar a quienes dirigen a la iglesia, se den cuenta quién es salvo y quién no. Y ahí hay 3 testimonios, 3 síntomas que nos muestran quién es salvo y quién no. ¿Quieren saber cuáles son? Lean primera de Juan. Y ahí lo van a ver. Y ahí hay un desafío. Y por eso yo les preguntaba, ¿eres realmente salvo hoy? ¿Es realmente un hijo de Dios? ¿Es realmente un discípulo de Cristo? Pablo estaba muy seguro que él lo era, porque él tenía un sentido profundo de gratitud. Él tenía claro que Cristo murió por todos, y él sabía entonces que si él murió ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Wow. Ese sí que es un cristiano. Ese nació de nuevo. Ese tiene claro que es cristianismo. Él no va a llenar las bancas los domingos solamente. Él vive para Jesús. Él tiene el centro de su vida, el centro de su misión es Cristo y su mensaje. Entonces, ¿cómo es posible que Él esté dispuesto a morir por mí y yo esté dispuesta a vivir por Él o dispuesto a vivir por Él? O sea, ¿por qué no? Eso es lo que plantea el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta que hay alguien que murió por mí, lo mínimo es que yo esté dispuesto a vivir por Él. Eso plantea el Evangelio. Si Él murió por mí, vive por Él. Él no te está pidiendo que vayas a la cruz. Él te está pidiendo que vivas lo que Él dice que hay que vivir. Si Él murió por ti. Eso es lo que Pablo tenía claro, ¿se dan cuenta? Para esto Cristo murió y resucitó. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que murió y resucitó. Quiere decir que eso es un sentido profundo de gratitud. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado en la vida que alguien te hizo un favor súper grande. Así un favor que, wow, te caló hondo, ¿cierto? Si alguien alguna vez hizo un gran favor por ti, ¿qué es lo que te brota en el corazón inmediatamente? De alguna manera pagarlo, de alguna manera retribuir ese favor, ¿cierto? Es lógico. Es lógico. La pregunta es, ¿hay respuesta de tu corazón en gratitud a lo que Cristo hizo por ti? Porque lo lógico sería que aquel que sabe que Cristo murió por él, ya no es igual su vida. No es perfecto, es pecador, se equivoca, tiene altos y bajos, pero sabe lo que tiene que hacer y hacia dónde encaminar su vida. Entonces, como jóvenes hoy tienen un tremendo desafío de entender por qué Dios les ha dado vida, por qué Dios les ha dado capacidades, por qué Dios les está dando oportunidades para estudiar. ¿Qué quiere Dios con tu vida? Pregúntatelo. La Biblia lo responde. La palabra dice que nuestra vida no es nuestra. Acompáñenme por favor a otra escritura. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 al 20. Y discúlpeme si soy un poco gravoso o duro, pero estas cosas no se pueden hablar con palmaditas en la espalda, porque esto es grave, esto es delicado. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo no es tuyo. Tu vida no es tuya. Tu vida fue comprada a precio de sangre, hermano. Porque habéis sido comprados por precio, dice el texto. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermano.
Eres de Dios, para Dios. ¿Recuerdan Colosenses, la primera enseñanza de la mañana? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú eres de Dios. Si eres salvo, si eres hijo de Dios, eres de Él, por Él y para Él. Como toda su creación. Compraron tu libertad. Primera de Corintios 7:23, por favor, acompáñenme ahí. Primera de Corintios 7:23. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer? ¿Qué dice? Hermanos, tú no tienes que vivir esclavo de las personas de este mundo. Nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Sabían ustedes que la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, cuando dice siervos, que somos siervos, es la palabra doulos en griego? La Reina Valera, nuestra traducción, lamentablemente la palabra que usa, como ha mudado de significado, cuando nosotros pensamos en siervos, pensamos en personas que tienen la oportunidad de decir que sí y que no. Pero la palabra ahí en el griego no es siervo, como lo entendemos hoy día, es la palabra doulo, que significa esclavo. Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no es dueño de nada. La Biblia nos está diciendo que nosotros somos esclavos de Cristo. Y Él dice, ustedes son esclavos de Cristo, pero no se hagan esclavos de este mundo, del pecado ni de otras personas. Entonces la pregunta es, ¿cuán agradecidos estamos por ser hijos de Dios, esclavos de Cristo? Es ese sentido de gratitud que el apóstol Pablo dice que a él lo empuja a entregar su vida. Apocalipsis 12:21 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes lo que el texto de Apocalipsis nos está mostrando? Una imagen final de los cielos. ¿Sabes quiénes van a estar en el cielo cantando en la eternidad junto al Señor? ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Dice ahí quiénes son los que van a estar ahí. Ellos han vencido, los que vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y quiénes van a estar ahí? Los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque quienes son salvos menosprecian su vida para vivir por Cristo. Lamentablemente y con dolor, lo digo, en las iglesias de Cristo, en nuestras iglesias, hay personas que están en las iglesias, pero son cizaña y no trigo. No los podemos sacar porque la parábola también nos muestra que no hay que sacarlos. Porque ¿quién va a separar el trigo y la cizaña al final? El Señor. Te quiero desafiar hoy día. Y aunque no me veas más la cara, dije, no lo invitamos más por pesado a ese pastor. No vivas para ti, vive para Cristo. Y si Dios está inquietando tu corazón a servir al Señor a tiempo completo, hazlo ya. Entrénate, prepárate, fórmate, edúcate para servir a la iglesia y predicar el Evangelio. La iglesia necesita pastores. La iglesia necesita líderes, hombres y mujeres que sirvan a Cristo. Los pastores, nosotros, los que hoy día estamos de pastor, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. ¿Quién va a seguir? ¿O esperamos que los pastores bajen del arca de un arca así y los traigan? Yo creo que Dios ya puso los pastores en esta iglesia. Dios ya puso los dones y los llamados a la iglesia. Tienen que despertar. Dios les está llamando. Pero el apóstol Pablo también, además, qué rico este texto. Versos 16 y 17. Él sabe que es una nueva criatura. Y aquel que es una nueva criatura tiene una mirada de la vida tan distinta. Aquel que tiene los ojos de Jesús mira la vida diferente. Miren el verso 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. O sea, la nueva criatura tiene una perspectiva de la vida totalmente distinta hasta antes de nacer. Él dice, a nadie conozco según la carne, sino que ahora tengo una nueva perspectiva. Por eso Pablo mira distinto la vida.
tan distinto, pero tan distinto, que él es capaz de que lo golpeen mientras predica, lo golpean, lo meten preso, lo patean, lo meten a la cárcel, lo ponen en un cepo y adentro se pone a cantar coritos. Le predica a los de la cárcel y le dice y escribe una carta: regocijaos, otra vez os digo regocijaos. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Que le saquen la mugre, que le peguen y no lo callen. Porque él entiende, hermanos, que esta vida es pasajera, que esta vida es un rato, que nuestra vida no está aquí, que el cielo no es aquí. Olvídate de creerle a esos chantas predicadores que te dicen que aquí, que ven, que Dios tiene promesas para tu vida, que te va a hacer campeón, saca el campeón que hay en ti. Olvídate de esas porquerías. Si alguna vez sacas el campeón que hay en ti, que no vuelva nunca más. Nosotros estamos para vivir y morir por Cristo. Esta vida es corta y vamos a darle cuenta al Señor. Aquel que ha nacido de nuevo tiene una perspectiva de la vida tan diferente. Hace familia, estudia, trabaja, hace todo lo que tiene que hacer en este mundo, pero con una perspectiva de que aquí nos vamos. Y si voy a dejar un legado para los que vienen y ayudar a los que vienen para que sigan a Cristo de generación en generación, formando discípulos del Señor. Qué distinto, lo acabo de decir, Filipenses 1:14. Miren lo que él decía en Filipenses 1:14. A la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren la perspectiva. Yo estoy tan contento porque ahora que estoy preso y me han pegado y estoy amarrado, los hermanos que andan afuera se animaron más para predicar, como yo estoy preso. Es como viendo el lado amable a todo, ¿no? No lo tengo aquí, por favor acompáñame a Colosenses 1:24. Un texto más y termino. Colosenses 1:24. Abra su Biblia, prenda su Biblia. Usted sabe que Colosenses está entre Génesis y Apocalipsis, ¿cierto? Ok, muy bien. Colosenses 1:24, hermanos. ¿Qué dice? Miren lo que dice este texto, Reina Valera, voy a leer. Ahora me gozo. Fíjate, aquí nos gozamos cuando estamos cantando coritos, ¿cierto? Nos gozamos en el Señor. Y los hermanos danzan y se gozan porque está todo aquí en la presencia de Dios. Bueno, dice aquí que Él se goza en lo que padece por vosotros. Este tipo está loco. Se goza en lo que padece por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él ama tanto a Cristo y la iglesia por la cual Cristo murió, que Él es capaz, péguenme, no importa, yo me gozo, porque esto es por la iglesia de Cristo. Según la administración de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Sabe cuál es la riqueza del Evangelio? ¿Cuál es la riqueza del misterio que estuvo oculto? ¿Qué dice ahí el texto? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabían ustedes que en ninguna parte del Antiguo Testamento se había dicho que Cristo iba a venir a morar al corazón de sus hijos? Ese era un misterio oculto. Satanás no tenía idea que eso iba a pasar, porque él creía que matando a Cristo se acababa todo. Nosotros somos como los gremlins que toman agua. Mataron a uno y nos multiplicamos. ¿Saben por qué? Porque lo que Satanás no entendía, nunca cachó, que Cristo iba a morir, pero iba a resucitar y iba a venir a morar al interior de cada uno de sus hijos. Cristo se extendió por el mundo. Nosotros somos las manos y los brazos extendidos de Jesús. Somos Cristo en la tierra, hermano. Tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio. Dios nos está llamando. Por eso dice el apóstol:
¿A quién anunciamos? Mire lo que dice el apóstol. Aquí en verso 28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, la palabra noutesis, poniendo la palabra en la mente con fuerza, como exhortándolo. Enseñando a todo hombre con toda sabiduría. ¿Cuál es la meta de la enseñanza y la exhortación? A fin de presentar perfectos o maduros en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo sabía que es un hombre débil. Él sabe que es un hombre débil. Pero él todo lo que hacía, lo hacía fortalecido en el Señor. Pegado de Cristo, pegado a Cristo, proclamando la palabra. Por eso, para terminar, quiero desafiarte a que la centralidad de Cristo no sea solo el domingo en la mañana. La centralidad de Cristo debe estar en toda tu vida. Cuando hablamos de creación, la centralidad de Cristo cuando hablamos de nuestra mente, la centralidad de Cristo cuando hablamos de las relaciones de soltería y noviazgo y matrimonio, y la centralidad de Cristo en lo que vas a hacer con tu vida. ¿Qué le vas a responder al Señor? Les invito a orar. Vamos a orar al Señor. Y si el Señor te ha hablado, y si el Señor está moviendo al arrepentimiento, ¿por qué has hecho con tu vida? Yo te invito ahí que ahí en tu lugar puedas orar al Señor y pedirle perdón si es necesario. Te invito a que ores, hermano, hermana, ora. No dependas de lo que yo digo. Tú puedes orar al Señor. Si quieres arrodillarte, te arrodillas, como tú quieras. Si quieres estar parado, no hay problema. Pero pídele perdón al Señor si es necesario. Que Dios te hable. Y si el Señor te está llamando al servicio del Evangelio, puedes decirle: Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Oh Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafías, Señor. Gracias porque también nos haces comprender nuestro pecado. Señor, yo oro por mis hermanos que están orando, que están clamando en este minuto, Señor. Que están abriendo sus corazones delante de ti, Señor. No a un pastor, no a un líder, a ti, Señor, al Dios de ellos. Te ruego por sus corazones, Señor, para que tú impactes su vida, Señor. Y aquellos que han sido llamados, Señor, puedan decir: Señor, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme, yo quiero servirte con mi vida, quiero ser un pastor, quiero ser un líder, quiero ser un ministro, una ministra tuya, Señor. Te ruego, Dios, por aquellos que han de edificar tu iglesia en los próximos años. Te pido que levantes dentro de esta denominación a aquellos que han sido llamados, Señor, por ti. Y que le des sabiduría a los pastores de la denominación para guiarlos, cuidarlos y ayudarlos a crecer como discípulos. Y te ruego por cada joven que está enfrentando sus estudios, que está enfrentando desafíos personales, para que tú les ayudes, Señor. Por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, haz de ellos lo que tú quieres hacer, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos con todo nuestro corazón. Dedicamos nuestras vidas a ti, Señor. Obra en el corazón de tu iglesia en esta tarde, Señor. Muchas veces, Señor, tenemos que ser remecidos en nuestro corazón para reaccionar. Gracias por eso. Gracias porque no nos dejas que nos golpeamos tanto, Señor, sino que nos haces reflexionar. Nos haces arrepentirnos, nos guías al arrepentimiento. Oh Señor, te alabamos en esta noche, en esta tarde, Señor. Haz con nosotros vasos de honra, Señor. Haz vasos de honra. Que el perfume sea Cristo. Y si tienes que quebrar este vaso, que sea roto, Señor, para que el perfume de Cristo sea expandido en esta ciudad, en este pueblo, Señor, allá en Temuco, Dios, y donde quiera que estemos como hijos tuyos. Oh Señor, toca el corazón de tus hijos en esta tarde. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Toda la gloria es para ti, Señor. Todo el honor es para ti, Señor. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace allá arriba en los cielos, Señor. No nuestra voluntad, sino la tuya, Dios. Guíanos a la santificación. Guíanos al servicio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.
Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Levanta el corazón de tus hijos, Señor. Muéstrales tu misericordia. Muéstrale tu bondad, cómo has muerto por ellos, pero cómo hoy reinas por ellos. Gracias, Dios mío. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias por este tiempo, por este día de reflexión. Gracias por tu palabra, que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque tú estás entrando en los corazones. Señor, yo no puedo. Este predicador no puede. Solo tú puedes llegar ahí al fondo. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú hoy lo has hecho. Es tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que ustedes no lo acostumbran, pero le podemos dar un aplauso al Señor esta tarde y darle gloria a su nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, hermanos.